Hay una pregunta que todos hemos intentado responder en la oscuridad. Una pregunta que nos golpea cuando el dolor no tiene sentido, cuando el caos irrumpe en nuestra vida planificada. Es simple y demoledora. ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? No hablo del simple fastidio, sino de esa grieta profunda en el alma. La traición inesperada, la pérdida irreparable, la enfermedad que desgarra la lógica de la buena vida. Hablo de la ausencia de significado, del sufrimiento sin una causa que podamos justificar. Durante miles de años, la humanidad ha buscado un antídoto, una explicación, o al menos un método práctico para soportar lo insoportable. Y en esa búsqueda, dos gigantes han ofrecido respuestas radicalmente opuestas. Dos pilares que definen nuestra relación con la adversidad. El primero es una figura bíblica que ha trascendido la religión. Job, el hombre justo, próspero, que sin previo aviso ni razón que él pudiera comprender, lo pierde absolutamente todo. Riqueza, posesiones, y lo más doloroso de todo, a sus hijos. Su historia no es una simple parábola sobre la paciencia, como a menudo se repite. Es un grito desgarrador, una confrontación intensa con el universo. Job exige una explicación, pidiendo cuentas al poder que rige el cosmos. Su respuesta se basa en la fe soberana, una lucha por la justicia que mira hacia arriba, hacia la voluntad inexplicable de una entidad superior. Él busca la vindicación, el porqué en el orden cósmico. El segundo gigante es una filosofía que resuena hoy con una fuerza sorprendente, el estoicismo. Pensemos en Marco Aurelio, en Epicteto. Ellos proponen un camino totalmente diferente, un camino que ni mira al cielo ni pregunta por qué, mira directamente hacia adentro. Los estoicos dicen que nuestro sufrimiento no procede de los eventos externos, sino del juicio que hacemos de esos eventos. La pérdida de la riqueza, la enfermedad, la crítica injusta, nada de eso está en nuestro control. Y si algo no depende de nosotros, si no podemos cambiarlo, no tiene sentido sufrir por ello. La única libertad real, la única paz, se encuentra en dominar nuestras percepciones y nuestra respuesta interna. Es una lógica de control mental, fría, sí, pero terriblemente efectiva para construir resiliencia. Estamos entonces ante un dilema fundamental. Por un lado tenemos a Job, arrodillado entre cenizas, buscando el sentido de su dolor en un diálogo con lo divino, un acto de protesta y de entrega. Por otro lado, el estoico, sentado tranquilamente en medio del caos, porque ha decidido que nada externo tiene jurisdicción sobre su paz interior. Uno es el camino de la teodicea, la búsqueda de la justificación del mal. El otro es el camino de la autarquía, el dominio de uno mismo. En este vídeo vamos a desmenuzar a profundidad estas dos visiones. Entenderemos qué propone realmente el libro de Job más allá del cliché, y cómo la práctica estoica de la dicotomía del control se aplica a nuestro dolor moderno. ¿Son compatibles? ¿O representan un muro infranqueable en la manera de lidiar con la vida? Al final, te llevarás no solo la teoría, sino un marco práctico para decidir cuándo debo inclinarme ante lo inexplicable como Job y cuándo debo erigir un muro de razón estoica contra la locura del mundo. Prepárate porque vamos a sumergirnos en el corazón de la cuestión humana. La lógica de Job. El sufrimiento como misterio soberano. La historia de Job, grabada en el Antiguo Testamento, no es un mero relato piadoso sobre la paciencia. Es, en realidad, el documento fundacional de la literatura sobre el sufrimiento sin sentido, una crítica brutal a la lógica simple de causa y efecto. Para entender la respuesta de Job al dolor, la lógica del misterio soberano, debemos primero demoler el marco mental que lo rodeaba y que, en gran medida, todavía nos rodea. Ese marco es la ley de la retribución, un principio que operaba como la constitución moral del cosmos en el mundo antiguo. La idea era matemática. La justicia de Dios o de los dioses garantiza que la conducta virtuosa produce prosperidad y felicidad, mientras que el pecado y la maldad atraen la desgracia. La vida es un ledger contable. Si la cuenta está en rojo, la culpa es tuya. Job es el vivo ejemplo de la vida bajo esta ley,
Es un hombre de Uz, bendecido hasta la exageración. Tiene riqueza, una familia numerosa, una posición social impecable. El texto lo describe categóricamente. Era este hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su prosperidad no era casualidad, era la prueba visible de su bondad. Su vida era una ecuación perfectamente resuelta. Rectitud, felicidad. El problema irrumpe cuando el sufrimiento se vuelve irracional. Los desastres caen sobre Job no como un goteo, sino como un diluvio apocalíptico. Pierde su ganado, sus sirvientes, y en el golpe más demoledor a sus 10 hijos, todo en un solo día. Luego, la enfermedad lo cubre de llagas, obligándolo a sentarse en ceniza, rascándose con un tiesto. La cuenta ha entrado en un déficit monstruoso, pero Job sabe que no ha pecado. La ecuación se ha roto. Aquí comienza el verdadero debate. La tragedia de Job no es la pérdida, es la pérdida de la lógica. Su dolor físico y emocional es profundo, por supuesto, pero la agonía intelectual de no entender por qué es lo que lo consume. El sufrimiento sin sentido es una herida existencial que perfora el orden del mundo. Si un hombre justo sufre como un impío, entonces el universo es caótico, arbitrario y quizás, peor aún, injusto. Es en este momento de quiebre donde aparecen los 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos representan la voz de la ortodoxia religiosa y la razón simplista. Se sientan con Job y su intención inicial es compasiva, pero su teología es cruel. Los amigos no pueden aceptar la inocencia de Job porque eso implicaría admitir que la ley de retribución ha fallado. Y si esa ley falla, todo el orden moral se desmorona. Ellos argumentan con una lógica férrea. Recuerda, ¿quién que haya sido inocente ha perecido jamás? ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? Elifaz. Su insistencia es un martillo. Job, debes haber cometido un pecado secreto, un error de soberbia, una falla oculta. Confiesa tu culpa y serás restaurado. El sufrimiento es terapéutico solo si lo usas para la confesión, pero Job se niega. Él se agarra a su inocencia y al hacerlo transforma el lamento en una acusación formal. Sus discursos se convierten en una súplica amarga y épica dirigida directamente a Dios. No quiere consuelo, quiere un juicio, un encuentro cara a cara, donde pueda presentar su caso y demostrar que ha sido tratado injustamente. Pide un árbitro entre él y el juez supremo. Job clama por la teodicea, esa rama de la teología y la filosofía que busca reconciliar la existencia de un Dios omnipotente y bueno con la realidad del mal. Él no puede conciliar a un Dios justo con su sufrimiento inmerecido. Este hombre no es un estoico que acepta lo inevitable, es un rebelde que exige justicia. Su fe no es ciega, es confrontacional, una fe que protesta y que se niega a endulzar el dolor con la mentira de la culpa. El diálogo, que se extiende a lo largo de docenas de capítulos, es una de las cumbres de la literatura mundial. Los amigos se vuelven repetitivos y Job se vuelve más desesperado, acercándose peligrosamente a la blasfemia. La discusión se pudre. El hombre no puede justificar a Dios, y Dios no puede ser defendido por la lógica humana. El debate termina sin conclusión, con Job todavía en el muladar y sus amigos en silencio. Entonces, el giro crucial. Tras el debate fútil entre los mortales, interviene el Creador. Dios se revela a Job no en un susurro amable, sino en la fuerza aterradora de un torbellino, en la manifestación de un poder que rompe la escala de lo humano. La respuesta divina es magistralmente poética y profundamente desorientadora. Dios no responde a la pregunta de Job, ¿por qué sufrí? No revela la apuesta con Satanás, no ofrece una explicación causal. En su lugar, lanza una avalancha de interrogantes retóricos sobre el funcionamiento del cosmos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliendo de su seno? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos? Esta respuesta no es una lección de teología, sino de cosmología y de perspectiva.
Es un recordatorio de la abismal distancia entre la mente finita del hombre y la mente infinita del Creador. Es un sermón sobre la magnificencia y la complejidad incomprensible del universo. Dios no está justificando el mal. Está demostrando que Job no tiene la capacidad de juzgar el plan completo, porque no tiene la perspectiva para ello. La lección de Job no es que el sufrimiento sea bueno, sino que es parte de una realidad tan vasta y compleja que queda fuera del alcance de nuestra lógica de retribución. Lo que parece un caos arbitrario desde nuestra perspectiva limitada puede ser un orden inescrutable desde la perspectiva divina. La respuesta final de Job es el clímax de esta lógica del misterio. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no se arrepiente de un pecado específico, se arrepiente de su ambición de comprender. Se retracta de su pretensión de poder someter la voluntad divina al escrutinio de su propia noción de justicia. Al ver la grandeza, el problema del sufrimiento se reubica. Pasa de ser un problema de lógica a un problema de fe y humildad. El sufrimiento se convierte en una vía forzosa hacia la trascendencia. Al romperse el esquema de causa-efecto, Job es liberado de la tiranía de la meritocracia espiritual. Ahora puede amar y confiar en Dios no por lo que obtiene de Él, sino a pesar de lo que le quita. Esta es la lógica de Job. El sufrimiento es un misterio soberano que no se resuelve con el intelecto, sino con una rendición profunda a un orden mayor. No se trata de suprimir el dolor, sino de reconocer que el dolor, aunque inmerecido, puede conducir a una visión más auténtica de la realidad, a un encuentro con lo inaccesible que es más valioso que la propia prosperidad perdida. Al final, Job es restaurado, pero esa restauración es secundaria al cambio de perspectiva que el sufrimiento le impuso. El misterio permanece, pero la relación ha cambiado. Hemos establecido el primer pilar de nuestro debate, el sufrimiento como la antesala a la humildad cósmica. La lógica estoica. El sufrimiento como error de juicio. Si Job miraba hacia el cielo, exigiendo una justificación al poder soberano, el estoico, por el contrario, mira hacia el interior, buscando la soberanía de la mente. Esta filosofía, florecida en la antigua Grecia y Roma, ofrece una respuesta al sufrimiento que es radicalmente distinta. El dolor no viene de lo que sucede fuera, sino de lo que pensamos sobre lo que sucede. El corazón del estoicismo, la herramienta más práctica que nos legaron, es la dicción de la dicotomía del control. Esta idea simple y brutalmente honesta es el cimiento de su paz. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Nuestro sufrimiento deriva casi siempre de intentar controlar o angustiarnos por aquello que cae en la segunda categoría. El estoico considera que eventos como la pérdida de riqueza, la enfermedad, el juicio de otros o la muerte de un ser querido son a preferentes o indiferentes preferidos. Esto no significa que sean agradables, sino que son indiferentes a nuestra virtud. Son hechos de la naturaleza, el destino o la lógica del logos cósmico. Intentar detener la enfermedad o impedir la calumnia es tan inútil como gritarle a una tormenta. Solo genera frustración. ¿Qué si está bajo nuestro control? El estoico responde, solo tres cosas: nuestros juicios, nuestros impulsos y nuestros deseos, aversiones. Es decir, cómo pensamos, cómo reaccionamos y qué elegimos desear. Esta es nuestra verdadera libertad, la prohairesis o capacidad de elección. Aquí reside la clave para desactivar el sufrimiento. Para el estoico, el evento externo, por ejemplo, la pérdida de un negocio, es solo un hecho neutral. Lo que nos hiere es la creencia que añadimos a ese hecho. Por ejemplo, Esto es terrible. Soy un fracaso. Mi vida ha terminado. el dolor, por lo tanto, no es causado por el evento, sino por nuestro juicio de valor negativo sobre él. Epicteto, el esclavo que se convirtió en filósofo, lo resumió de forma memorable. Lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que tienen sobre las cosas. Si logras retirar ese juicio añadido,
Si ves el evento como lo que es, neutral, una pieza más del engranaje del destino, el sufrimiento emocional se desvanece, dejando solo la molestia o el esfuerzo práctico. La práctica estoica no busca la felicidad eufórica, sino la ataraxia o imperturbabilidad. El estoico aspira a ser como la roca inamovible frente a las olas. Cuando se enfrenta a la adversidad, no pregunta, ¿por qué Dios me hace esto?, como Job. En su lugar, se pregunta, ¿qué puedo hacer con esto que está en mi control? Marco Aurelio, emperador y filósofo, utilizaba la meditación para entrenar esta respuesta. En sus meditaciones recordaba constantemente la naturaleza transitoria y azarosa de la vida. Si alguien te traiciona, lo consideras un hecho natural, pues los hombres actúan de acuerdo con su naturaleza, y su naturaleza es imperfecta. Si tu cuerpo enferma, es un recordatorio de que eres carne destinada a descomponerse. El estoico anticipa la adversidad, la premeditatio malorum, para que cuando llegue no lo tome por sorpresa ni lo juzgue como algo malo o injusto, sino como algo esperable en un universo regido por la razón, el logos. El sufrimiento es, por tanto, una elección errónea. Es el error de buscar garantías externas o de creer que merecemos un trato especial del destino. El estoico se libera al aceptar el destino, amor fati, con una voluntad activa. El contraste con Job es profundo. Job lucha contra el sufrimiento, exigiendo una explicación trascendental, buscando un significado en el misterio. El estoico no busca un significado, sino una funcionalidad. La pregunta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿cómo puedo usar esto para ejercitar mi virtud, coraje, templanza, justicia? El sufrimiento se convierte en una oportunidad para practicar la única cosa que importa: perfeccionar el carácter. Mientras Job busca la vindicación divina, el estoico busca la autarquía, la autosuficiencia interna. Su paz no depende de que el mundo se comporte justamente una quimera, sino de que su mente se mantenga disciplinada y racional. Es un camino de la razón aplicada a la vida, una armadura forjada en la lógica que protege la mente del caos emocional. Este enfoque requiere una disciplina mental constante, un entrenamiento para evitar que las emociones primarias, miedo, ira, deseo, secuestren el juicio. Cuando ocurre una tragedia, el estoico se da una pausa, separa el hecho de la interpretación. El hecho es neutro. La interpretación es lo que lo convierte en sufrimiento. Es fundamental entender que el estoicismo no promueve la supresión de la emoción, sino su transformación. No se trata de no sentir tristeza por una pérdida, sino de no permitir que esa tristeza se convierta en una angustia descontrolada que paralice la capacidad de actuar. Sienten la pérdida pero la aceptan como inevitable, liberándose así del juicio de «esto no debería haber pasado». Este enfoque pragmático y psicológico del sufrimiento, centrado en la responsabilidad personal sobre la propia respuesta, es lo que ha hecho que el estoicismo resurja con tanta fuerza en el mundo moderno. No requiere dioses, ni textos sagrados, ni un cosmos justo, solo requiere razón y voluntad. Ya hemos desglosado la fe soberana de Job y la lógica de control estoica. Nos queda ahora la parte más interesante: confrontar estas dos gigantescas respuestas. El enfrentamiento: humildad teológica versus autodominio racional. Hemos colocado a Job y al estoico uno frente al otro. Ahora es momento de ver dónde se tocan y dónde se repelen. Ambos proponen un camino hacia la paz en medio de la adversidad, pero sus puntos de partida y sus destinos son mundos aparte. El contraste fundamental se da en la fuente de la paz. Para Job, la paz viene de la humildad cósmica. Él alcanza la serenidad cuando deja de lado su exigencia de justicia y comprensión y se rinde al misterio de la soberanía. Su dolor solo tiene sentido en relación con algo infinitamente mayor que él. La respuesta a su sufrimiento es, paradójicamente, una no respuesta racional. Es un reconocimiento de la propia limitación intelectual. Es una fe que no se apoya en la lógica, sino en la majestad de lo inexplicable. Para el estoico, la paz viene del autodominio racional.
Él alcanza la serenidad cuando acepta que solo su mente es su dominio y se libera de la tiranía de los eventos externos. Su sufrimiento se neutraliza con el intelecto, separando el hecho objetivo, la pérdida, del juicio subjetivo, la catástrofe. El estoico se salva a sí mismo por la pura fuerza de su razón, haciendo de su propia voluntad su única y autosuficiente divinidad. Aquí surge la pregunta clave: ¿pueden estas visiones coexistir? La respuesta es que dependen de lo que busquemos, sentido o funcionalidad. El estoicismo es inmensamente funcional. Si te enfocas en lo que puedes controlar, tu disciplina, tu respuesta, eres invulnerable al azar. Es la filosofía perfecta para el campo de batalla o para el mercado de valores. Te equipa con la armadura psicológica para funcionar bajo presión. Marco Aurelio usó esta lógica para gobernar un imperio. Su fuerza es su pragmatismo. Su debilidad es que aísla el dolor. Al reducir el sufrimiento a un simple error de juicio, puede sonar emocionalmente frío, negando la validez del lamento genuino. Un estoico siente tristeza, sí, pero nunca permite que esa tristeza ponga en duda el orden racional del universo o su propia capacidad de respuesta. El estoico no permite que el dolor sea un misterio. Job, en cambio, valida la dimensión misteriosa y emocional del sufrimiento. Él nos enseña que está permitido gritar y quejarse ante el absurdo. La historia de Job da espacio a esa rabia y a ese desconcierto que el estoicismo, en su búsqueda de la ataraxia, intenta desmantelar. El camino de Job no es funcional en el corto plazo. Es desordenado, lleno de quejas y dependiente de una revelación externa. Pero ofrece algo que la razón sola no puede dar: el consuelo del sentido trascendente. Para Job, la vida no es solo sobre cómo reaccionas, sino sobre la conexión o la confrontación con lo absoluto. El punto de cruce práctico. No estamos obligados a elegir un solo camino. De hecho, la vida moderna exige una mezcla sofisticada de ambos. Cuando la adversidad es puramente logística, un mal día en el trabajo, un error tonto, un embotellamiento, aplique el estoicismo. La dicotomía del control te devuelve el poder. No puedes controlar el tráfico, pero sí tu frustración. Aquí, el sufrimiento es, en efecto, un error de juicio. Cuando la adversidad es existencial, la pérdida irreversible, la enfermedad crónica, el dolor incomprensible, aplique la lección de Job. Cuando el dolor es tan grande que la razón no puede contenerlo, cuando el control es una ilusión cruel, necesitas la humildad. Necesitas la capacidad de soltar la necesidad de saber por qué y aceptar que la vida tiene dimensiones de misterio que la lógica humana no puede abarcar. Es el momento de dejar de preguntar por la explicación y buscar la presencia, sea esta divina, comunitaria o simplemente la aceptación del ser en el dolor. El estoicismo nos enseña a ser firmes en el mientras tanto. Job nos enseña a ser humildes en el final de la comprensión. El estoico construye un refugio mental infranqueable. Job encuentra paz al descubrir que ese refugio no era suyo para construir, sino que estaba en un paisaje mucho más grande. El sufrimiento es inevitable, pero su naturaleza, si es un error de juicio o un misterio profundo, depende de la perspectiva que elijas para enfrentarlo. La verdadera madurez, quizás, es saber cuándo necesitamos la armadura del estoico y cuándo debemos quitárnosla para sentarnos en cenizas, abiertos al torbellino. La brújula del sufrimiento. Hemos recorrido 2 milenios de respuestas al dolor, desde las arenas de Uz hasta el pórtico de la Estoa. Si tuviéramos que destilar las lecciones de Job y del estoicismo en 2 principios prácticos, serían estos. El principio de Job. El dolor es, a veces, un misterio que exige fe. El principio estoico. El sufrimiento es, a menudo, un juicio que exige razón. Job nos recuerda que hay límites a nuestra comprensión. No todo puede ser etiquetado, diseccionado o controlado. Hay tragedias tan grandes, tan inmerecidas, que la única respuesta sana es la humildad radical, la aceptación de que formamos parte de un diseño inabarcable. Intentar reducir el dolor existencial a una fórmula de autoayuda
es negarle su peso. La lección de Job es que, al soltar la exigencia de la explicación, podemos avanzar hacia una confianza más profunda, aunque no se resuelva el acertijo. El estoicismo nos ofrece la metodología diaria. Nos proporciona las herramientas para no ser víctimas de la pequeña tiranía del día a día. El insulto, el fracaso menor, la espera frustrante. Nos da la autarquía, el poder de separar el hecho del juicio que nos esclaviza. Es la fuerza interna que nos permite decir: esto es inconveniente, pero no es terrible, y mi valor no depende de ello. Es el gimnasio de la mente, el entrenamiento de la respuesta. La sabiduría real no está en elegir solo uno, sino en saber en qué momento estamos. Cuando el universo nos golpea con un martillo cósmico que rompe toda lógica, nos ponemos las cenizas de Job. Cuando la vida cotidiana nos ataca con flechas pequeñas y ruidosas, nos ponemos la armadura de la razón estoica. Al final, ambas filosofías nos llevan al mismo puerto, aunque por rutas diferentes. A una vida donde el sufrimiento, si bien inevitable, ya no tiene el poder de aniquilar la paz interior. Ya sea por la rendición ante la grandeza de lo desconocido o por la conquista de la propia mente, la meta es la misma: ser más grande que lo que nos sucede. La pregunta que queda flotando es: ¿cuál de estas lógicas está guiando tu vida ahora mismo? ¿Estás luchando con la rabia de Job contra el misterio o te estás liberando con la razón estoica de lo que no puedes controlar? Me gustaría saberlo. Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Eres más Job o más estoico? Y si has encontrado una forma de integrar ambas, cuéntanos cómo. Si este análisis profundo te ha ayudado a reordenar tu mapa mental del sufrimiento y quieres seguir explorando las grandes ideas que realmente importan, suscríbete al canal. Dale like a este video si crees que la sabiduría antigua todavía tiene algo que enseñarnos, y activa la campana para no perderte nuestros próximos viajes a los cimientos de la condición humana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.